En 2026 hay una fecha marcada que genera más debate y controversia que casi ninguna otra: el 30 de septiembre. Ese día, Tennessee podría ejecutar a Krista Gale Pike, la mujer más joven sentenciada a muerte en la era moderna de Estados Unidos. En este expediente repasamos su caso de principio a fin, con todos los detalles que pocos se atreven a contar. El crimen que cometió a los 18 años, la infancia que la moldeó, la obsesión que la llevó al corredor de la muerte, los años de aislamiento y por qué el Estado ha decidido avanzar después de décadas de apelaciones. Desde una familia rota y un entorno sin control, hasta una obsesión satánica que terminó en un sacrificio humano planeado. Este expediente muestra cómo la frialdad puede instalarse en alguien muy joven y no irse nunca. Si este caso ya te está generando inquietud o preguntas, quédate hasta el final. En Expedientes del Corredor, donde la muerte cuenta su propia historia. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana y acompáñame hasta el último detalle, porque lo que viene es más frío y perturbador de lo que imaginas. Pero para entender cómo llegó Pike a este punto, hay que retroceder mucho antes del crimen. Krista Gale Pike nació el 10 de marzo de 1976 en Beckley, West Virginia, en una familia profundamente disfuncional y caótica. Su madre, Carissa Hansen, luchaba contra el alcoholismo crónico y el abuso de drogas. Priorizaba fiestas, relaciones fugaces y su propia vida por encima del cuidado de su hija. Krista creció prácticamente sola, sin una figura materna estable, y pasando de casa en casa de familiares, tíos o conocidos que no siempre la querían allí. Desde muy temprana edad fue víctima de abuso físico y emocional. No había estructura, no había límites, no había nadie que la guiara. A los 9 años ya estaba enganchada a la marihuana. A los 12 consumía alcohol en grandes cantidades. Su padre intentó intervenir en algún momento, pero eventualmente la echó de casa por su abuso de drogas, su comportamiento rebelde y su bajo rendimiento escolar. Terminó en una institución juvenil para educación y rehabilitación. Allí tampoco funcionó. Abandonó el programa y dejó la escuela en 9º grado. Fue en esa institución donde conoció el Job Corps, un programa federal del Departamento de Trabajo diseñado para ayudar a jóvenes de bajos recursos con entrenamiento vocacional, vivienda y desarrollo de habilidades profesionales. El Job Corps era residencial. La mayoría de los participantes vivía en el campus con servicios 24/7 para alejarlos de entornos destructivos y darles una oportunidad de cambio. Pike fue aceptada en el centro de Knoxville, Tennessee, y empezó a estudiar programación de computadoras. En 1995, con 18 años, se mudó oficialmente al campus. Para muchos, era una oportunidad de reconstruirse. Para Pike, resultó ser el escenario perfecto para que su oscuridad encontrara dónde manifestarse. Y en Knoxville, la oscuridad encontró dónde instalarse de verdad. Al principio, Pike no era muy social. Se mantenía distante, observaba más que participaba. Pero sentado a su lado en clase, estaba Tadaril Sheep, de 17 años, quien fue el primero en hablarle. Ya rápidamente se hicieron amigos cercanos y luego pareja intensa. Ambos compartían una fascinación creciente por el ocultismo, el satanismo y los rituales. Empezaron a usar collares con pentagramas o a hablar de temas cada vez más extremos. Colin Slemer, de 19 años, había llegado al Job Corps solo 3 meses antes desde Orange Park, Florida. Su madre, May Martínez, la envió al programa con la esperanza de que la ayudara a enderezarse después de dejar la escuela. Como estaban en la misma clase de programación de computadoras, Colin se hizo amiga de Tadaril. Era una relación amistosa, sin nada más. Pero cada vez que Pike veía a Colin hablar con Tadaril, la consumían los celos enfermizos. Se convenció, sin ninguna prueba real, de que Colin intentaba robarle a su novio y destruir su relación. Los celos se convirtieron en obsesión. El 5 de enero de 1995, confesó a su amiga Shadola Peterson, también involucrada en el ocultismo, que planeaba matar a Colin. Luego, le dijo a Tadaril que, por sus creencias satánicas, necesitaban llevar las cosas a un nivel más extremo, un sacrificio humano en nombre de Satanás, con Colin como víctima. Pidió ayuda a ambos. Al principio dudaron, pero terminaron aceptando el plan. La idea de un ritual los convenció. El 12 de enero de 1995,
Pike y Shadola pusieron el plan en marcha. Atrayeron a Colleen con la excusa de reconciliación y fumar marihuana. Pike llevaba un cúter pequeño y un cuchillo de utilidad. A las 8 de la tarde, se reunieron los cuatro y caminaron desde el complejo Job Corps hacia el campus de la Universidad de Tennessee. Solo 3 regresaron. Llegaron a un área desolada cerca de una planta de vapor abandonada en el campus agrícola. Era remoto, sin testigos posibles. Allí, Pike emboscó a Colleen, la golpeó violentamente y la sometió al suelo. Cuando Colleen intentó escapar, Tadaril la persiguió, la atrapó y la arrastró de vuelta. Durante 30 a 60 minutos, Colleen fue atacada sin piedad. Pike y Tadaril no se detuvieron hasta asegurarse de que no quedara nada. Pike remató con un golpe contundente que acabó con su vida. Después, cometió un acto frío y calculado. Se llevó un fragmento del cráneo como souvenir, un trofeo que guardó en su bolsillo. Al volver al centro alrededor de las 10:15 de la noche, Pike no fue a su habitación. Fue directo a la habitación de una compañera, Kim Iloilo, y le confesó que acababa de matar a Colleen. Le mostró el fragmento del cráneo que llevaba en el bolsillo y describió el ataque con detalle, bailando en círculos, sonriendo y cantando sin ningún remordimiento. La arrogancia y la frialdad eran totales. A la mañana siguiente, 13 de enero de 1995, empleados del campus encontraron el cuerpo cerca de los invernaderos. El 14 de enero, solo 2 días después, arrestaron a Pike, Tadaril y Shadola. Pike renunció a sus derechos Miranda y dio una confesión detallada de 46 páginas al investigador Randy York. Admitió su participación, pero insistió en que solo querían asustarla y que todo se salió de control. Más tarde habló de voces que le decían qué hacer y episodios de blackout o disociación durante el crimen. El juicio se celebró en marzo de 1996 en el condado de Knox. El 22 de marzo el jurado la declaró culpable de asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato. El 30 de marzo la sentenciaron a muerte por electrocución. Tenía solo 20 años. It is therefore ordered that you shall be put to death by electrocution in the mode prescribed by law, and that you shall be transferred to the custody of the warden at the Tennessee Prison for Women. And further, on the 12th day of January 1997, your body shall be subjected to shock by sufficient current of electricity. May God have mercy upon you. Mr. Bates, take Mr. Pike into the door. Can I please have a mom before I go? Mr. Bates, please hold Miss Pike in the dock. Please, let me just love my mom. Please hold Miss Pike in the dock. I love you. I love you too. And I love you too. Tadaril Shipp fue condenado en 1997 a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, no elegible para muerte por ser menor de 18 al cometer el crimen. Su pedido de parol fue denegado en octubre de 2025, próxima revisión en 2031. Shadola Peterson se declaró culpable como accesoria después del hecho y recibió 6 años de probation. Pike ha pasado más de la mitad de su vida en el corredor de la muerte, en aislamiento casi total. Su violencia no terminó con la condena. El 24 de agosto de 2001, atacó a otra reclusa, Patricia Jones, intentando estrangularla con un cordón de zapato hasta casi matarla. El 30 de septiembre de 2025, el Tribunal Supremo de Tennessee emitió la orden de ejecución para el 30 de septiembre de 2026. Será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, y la única en la era moderna por un crimen cometido a los 18 años. Se llevará a cabo en Riverbend Maximum Security Institution en Nashville. Bajo la ley de Tennessee, Pike puede elegir entre inyección letal, método por defecto, o electrocución, ya que el crimen fue antes del 1 de enero de 1999. Antes de cerrar este expediente, una pregunta que genera mucho debate y división. ¿Crees que ejecutar a alguien que cometió un crimen a los 18 años, después de más de 30 años en el corredor de la muerte, es justicia verdadera? ¿O solo una venganza prolongada que no resuelve nada y solo mantiene vivo el ciclo de violencia?
Dime en comentarios qué piensas, sí o no a esta ejecución. Quiero leer tu opinión sin filtros, sin miedo a lo políticamente correcto. Y si quieres seguir abriendo estos expedientes crudos y reales, suscríbete a Expedientes del Corredor y activa la campanita. Lo que queda de 2026 es aún más intenso. Este expediente nos deja frente a una realidad incómoda y difícil de ignorar. Krista Pike cometió un crimen brutal, planeado con frialdad y ejecutado sin piedad a los 18 años. Un acto que no fue un arrebato, sino el resultado de una obsesión que creció sin control en un entorno donde nadie la detuvo. Pasó más de la mitad de su vida en aislamiento, en el corredor de la muerte, enfrentando décadas de apelaciones, revisiones y silencios. Ahora, con 50 años, podría enfrentar el final que el sistema le marcó desde 1996. Pero el tiempo no borra el crimen, tampoco lo justifica. La pregunta que queda flotando es más grande que su caso individual. ¿Qué hacemos con quienes cometen actos irreversibles cuando todavía son adolescentes? ¿La pena capital a los 18 años es justicia verdadera? ¿O se convierte en una venganza que se prolonga durante décadas, manteniendo vivo el ciclo de violencia que el sistema dice combatir? ¿Cambia algo en alguien después de 30 años esperando la muerte cada día? ¿O solo se prolonga el sufrimiento de todas las partes involucradas? Las familias de las víctimas, la sociedad y la propia condenada. Pike misma dijo en algún momento: «No merezco morir por las acciones de 3 individuos cuando soy solo una persona». Pero el jurado, la ley y el Estado decidieron otra cosa. Este caso no es solo sobre un asesinato ritual, es sobre cómo el sistema responde a la oscuridad cuando aparece muy temprano. Sobre si la muerte es la respuesta final, o si hay algo más que podríamos hacer con quienes cometen lo irreparable siendo casi niños. ¿Qué opinas tú de este expediente? ¿Debería seguir aplicándose la pena capital en crímenes cometidos a los 18 años? ¿O el sistema ya cumplió su ciclo y necesita un cambio profundo? ¿Crees que 30 años en el corredor ya fueron castigo suficiente? ¿O la justicia exige que se cumpla la sentencia hasta el final? Déjame tu veredicto en comentarios. Quiero leer tus opiniones sin filtros, sin miedo a lo que piensen los demás. Cada perspectiva cuenta. Déjame tu veredicto en comentarios. Dale like si llegaste hasta el final, comparte el video si te removió algo por dentro y suscríbete a Expedientes del Corredor. Aquí la muerte cuenta su propia historia. Nos vemos en el próximo expediente.